Continuamos nuestra explicación de la vida espiritual cristiana católica, las tres edades de la vida interior del padre Garrigou Lagrange. Estamos en el capítulo 4 de esta primera parte de este libro, las tres edades de la vida interior, tomo 1. Hemos visto en la charla anterior cómo nuestro Señor dice por la boca de nuestro Jesucristo: si alguien me ama, guardará mis mandamientos, mi Padre le amará y vendremos a él y en él haremos nuestra morada. San Juan 4:23. La caridad de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que os fue dado, dice San Pablo 5:5, Romanos. Dios es caridad, y el que permanece, queda de manera continua en la caridad. Dios permanece en él y él en Dios. Entonces, cuidado, esto es algo importante. Dios realmente está en el alma del justo. Claro, hemos visto que Dios está presente en toda la creación por su acto creador, por su poder, por su conocimiento, pero eso es universal. Pero Dios está de una manera muy especial por la fe, la caridad más bien, y la gracia, el alma del justo. Ahí vive como amigo, como padre, como esposo, como nuestro Dios. Entonces, otra presencia, ¿sí? Y solamente esta presencia hace que el alma sea santa y el alma tenga derecho a la vida eterna. Ahora veamos la explicación teológica de esto. Dice el padre Garrigou Lagrange. Santo Tomás de Aquino dice: una persona divina nos es enviada en tanto que existe en nosotros de una manera nueva. Entonces, por el estado de gracia, Dios está de una manera nueva, pero esta vez para salvación, como amigo, como padre. Ahora bien, ninguna de estas dos cosas es posible no por la gracia santificante. Entonces, Dios está en el alma por la caridad y por la gracia. Gracia santificante y caridad hace que el alma sea templo sagrario del Espíritu Santo, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de hecho, y como esposo, como amigo, como padre, con derecho a la vida eterna. Dios, en efecto, está ya en todas las cosas de una manera general, como creador, hemos dicho, por su esencia, potencia, presencia, como la causa en los efectos que participan de su bondad. Pero además de esta presencia general, hay en nosotros una presencia especial. Noten esto: presencia especial en cuanto poseemos a Dios como objeto conocido y amado, cuando de hecho lo conocemos y lo amamos. Entonces, mediante la gracia, Dios es poseído por la caridad, por la fe. Y como por su operación, es decir, por conocimiento y el amor sobrenaturales, la criatura llega a Dios mismo, en lugar de decir que según este modo especial de presencia, Dios está en el alma del justo. Se dice que habita en ella como en un templo. Entonces, sin la gracia santificante y la caridad, en efecto, Dios no habita en nosotros. Sin la gracia, sin la caridad, no habita en nosotros. Entonces, cuando dicen que todos somos hijos de Dios, no hay problema. Sí hay problema. Sí hay problema. Que todos los hombres sean llamados a ser hijos de Dios, es verdad. Dios quiere la salvación de todos. Pero que en ese momento todos sean hijos de Dios, distingo. Si está en gracia y caridad, sí. Si está en pecado mortal, no. Cuando uno está en pecado mortal, bien pierde esta presencia de Dios. Sin la gracia santificante y la caridad, Dios no habita en nosotros. No basta conocerlo por conocimiento natural o filosófico, ni siquiera por conocimiento sobrenatural de la fe informe, unida a la esperanza, como lo conoce un cristiano en pecado mortal. Entonces, un cristiano en pecado mortal que tiene fe y esperanza, pero no informada por la caridad, por la gracia, no se salva tampoco. Por eso es necesario rezar por los pobres pecadores para que se conviertan, se arrepientan y recuperan la gracia. Dios está en el alma mediante la gracia y la caridad. El pagano o el creyente que sabe un Dios arriba por la filosofía, o el protestante sabe que un Dios arriba, no
tiene la gracia en la caridad. No tiene la fe verdadera tampoco. El católico que tiene la fe verdadera y la esperanza en pecado mortal, tampoco tiene Dios como amigo, como padre en su alma. Tiene que la fe y la esperanza, como el foco de la lámpara, sea iluminada por la luz que llega, que es la caridad y la gracia, ¿sí? Entonces, el cristiano sin la gracia santificante y la caridad no es templo de la Santa Trinidad, es más bien templo de Satanás. Dios está, por decirlo así, en el cristiano en pecado mortal, Dios está alejado de un creyente desviado de él. Noten esto. Entonces, Dios está alejado del creyente en pecado mortal. De hecho, por el pecado da la espalda a Dios. Por el pecado da la espalda a Dios. Este último conocimiento es como experimental llega a Dios, no como realidad distinta, representada, sino como una realidad presente, poseída, de la que podemos gozar desde ahora. Esto es lo que quiere decir Santo Tomás, el texto de la Suma Teológica 1.43.1. Se trata, dice, de un conocimiento que alcanza al mismo Dios, attingit ad ipsum Deum, alcanza al mismo Dios y hace que lo poseamos y gocemos de Él. Para que las divinas personas habiten en nosotros, necesario es que las podamos conocer de una manera como experimental y amorosa, fundada en la caridad infusa, que nos da cierta connaturalidad y simpatía con la vida íntima de Dios. Entonces, el que vive en pecado mortal no tiene la gracia, no tiene la caridad, por lo tanto no tiene esa presencia de Dios en él y por tanto no se salva. Para salvarse es indispensable estar en el amor de Dios. El que peca da la espalda a Dios, se aleja de Dios. El que se engaña de Dios toma el camino hacia Dios. Sí. No es necesario, sin embargo, para que la Santa Trinidad habite en nosotros, que ese conocimiento sea actual. Basta que no sea posible mediante la gracia de las virtudes y de los dones. Es decir, no es necesario que uno sienta cosas bonitas, es sensible, no es necesario. De hecho, mientras más un alma avanza en santidad, más no siente nada. Santa Teresita estaba avanzando 2000 kilómetros por hora en la santidad, estaba en la noche del espíritu, solamente creía, y eso es fe más pura. Cuando uno no siente nada y cree y actúa cristianamente, es mejor. Así la permanencia de la Santa Trinidad dura en el justo, aún durante su sueño, mientras está en estado de gracia. Entonces, cualquier niño bautizado, cualquier alma cristiana en estado de gracia, realmente es templo del Espíritu Santo. Esta presencia amorosa por la esperanza y por la caridad y la gracia, la hace presente Dios en su alma, aunque esté dormido. Pero a las veces sucede que Dios se hace sentir en nosotros como alma de nuestra alma y vida de nuestra vida. Es lo que dice San Pablo a los Romanos 8:14. Habéis recibido un espíritu de adopción, en el que a nuestra alma, en el que clamamos Abba Padre. Este mismo espíritu da testimonio a nuestra alma de que somos hijos de Dios. Entonces hemos recibido un espíritu de adopción. Romanos 8:14 dijimos, sí. Santo Tomás dice en su comentario a esta epístola de San Pablo, el Espíritu Santo da ese testimonio a nuestra alma por el efecto de amor filial que en nosotros produce. Entonces el Espíritu Santo produce en nosotros un amor filial, un amor de hijos hacia Dios. Por eso clamamos Abba. Abba en arameo significa Padre. Por eso dijeron los discípulos de Emaús después que Jesús desapareció: no es verdad que nuestro corazón ardía en nuestro pecho mientras caminando nos hablaba y nos explicaba las Escrituras. Entonces ahí tenían Jesús a su lado y su corazón ardía de amor. Así puede pasar eso también de vez en cuando, y eso se llama consolación. Gracias, Señor. Si uno los tiene, que bueno, no lo tiene, no hay un problema, al contrario, mejor de un cierto modo. Dios habla: habéis recibido un espíritu de adopción en el que clamamos Abba, Padre. Este mismo espíritu da testimonio a nuestra alma de que somos hijos de Dios.
Entonces, dijimos Dios es alma de nuestra alma. ¿En qué sentido? Escuchen esto, como el alma anima el cuerpo, así la gracia y la caridad anima el alma. Un alma sin, un cuerpo sin alma es cadáver, pudre. Un alma sin la gracia, la caridad, es cadáver. Por eso el pecado mortal, dice mortal, está muerto espiritualmente, ¿sí? Mediante esta explicación, Santo Tomás no hace sino aclararnos el profundo sentido de las palabras de nuestro Señor, anteriormente citados. Si alguien me ama, cumplirá mis palabras, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. San Juan 14, 23. El Espíritu de verdad que mi Padre os enviará, estará en vosotros. Él os enseñará las cosas que yo os he dicho. En San Juan 14, 26. Ahora, cuando un protestante lee esto, piensa que eso se aplica a él. No, eso se aplica a la iglesia verdadera y a sus verdaderos discípulos, a los católicos que viven gracia de gracia. No porque un protestante toma la Biblia, que lo que dice la Biblia se aplica a él. Según esa doctrina, la Santa Trinidad Augusta habita en el alma del justo más y mejor, en cierto sentido, que el cuerpo del Salvador en la hostia consagrada. En ella está real sustancialmente, pero la hostia ni le conoce ni le ama. La hostia. En ella, mientras que la Santa Trinidad está en el alma del justo como en un templo vivo y conoce y ama a su augusto huésped. El alma lo conoce y él la ama y recíprocamente. Habita en las almas bienaventuradas que la contemplan cara a cara, sobre todo en la Santísima Alma del Salvador, a la que el Verbo está personalmente unido. Ya desde esta vida, entre las penumbras de la fe, la Augusta Trinidad oculta a nuestros ojos, mora en nosotros para vivificarnos más y más hasta la hora de nuestra entrada en la gloria, en que se mostrará en toda claridad. Entonces, ahora lo tenemos por la fe, por la gracia, por la caridad, y bien, en el cielo lo veremos cara a cara. ¿Qué diferencia entre el alma en gracia de Dios, templo de la Santa Trinidad, y en el cielo? En el cielo ve cara a cara, ya no puede perderlo ni pecar. En el mundo sí podemos pecar, porque no lo vemos. Por eso tenemos que alimentar nuestra fe y fomentar una cultura cristiana que nos rodea. Por ejemplo, una persona que mira tantas películas de ateos, de anticristianos, de podredumbre, de series, de telenovelas, tiene la cabeza de cosas mundanas, lo alejan de Dios más bien, hasta el pecado. Mientras que cuando lee libros buenos, libros de santos, lee el Evangelio, el Catecismo, las cosas espirituales, levanta su alma hacia Dios, ¿no? Esta íntima presencia de la Santa Trinidad de nosotros no ha de ser pretexto para dejar de acercarnos a la Eucaristía y de orar junto al tabernáculo, cuidado, porque esta augusta Trinidad habita con mucho mayor intimidad que en nosotros, en el alma santísima del Salvador personalmente unido al Verbo. Si nos trae gran provecho el acercarnos a un santo lleno de Dios, como Santo Cura de Ars, o Santo Padre Pío, o San Juan Bosco, cuanto más provechoso no nos será aproximarnos al Salvador. Entonces, cuando estamos delante del Santísimo Sacramento, realmente la hostia consagrada que es cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y la divinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, mientras más acercamos y más recibimos. Entonces, de ahí la adoración del Santo Sacramento es muy importante. Podemos decirlo cuando estamos junto a Él: ven y toma posesión de mí, aún con tu cruz. Escucha mi plegaria, Señor, tú en mí y yo en ti. Pensemos también en la habitación de la Santísima Trinidad, en el alma de la Virgen, aquí abajo en el cielo. Entonces, realmente Dios está presente en mi alma, pero de una manera mucho más profunda en la alma de nuestro Señor, en la Eucaristía. Noten esto también, consecuencias para la espiritualidad. De lo dicho se desprende una muy importante consecuencia. Si la habitación de la Augusta Trinidad de nosotros no se concibe sin que el justo pueda tener una especie de conocimiento experimental de Dios en sí,
síguese que ese conocimiento, lejos de ser una cosa extraordinaria, como las visiones, revelaciones, estigmas, está dentro de la vía normal de la santidad. Entonces, el que ama, conoce a Dios, vive en gracia de Dios, tiene algo mucho más importante que visiones, revelaciones, estigmas. Y hoy lo que atrae a la gente son las cosas extraordinarias, ¿no? Y bien, eso es nada en comparación de lo que tiene. Una abuela de 98 años que vive en gracia de Dios, viene, que conoce, ama a Dios, que es templo de la Santa Trinidad, bien, esto vale muchos millones de veces más que visiones, revelaciones, apariciones, estigmatas, etc. Y hoy miren todo lo que es disque pentecostal, falso, protestante o carismático, católico, que busca realmente cosas visibles, etc. Ahí el demonio puede provocar esas cosas. Esta especie de conocimiento experimental de Dios presente en nosotros deriva de la fe esclarecida por los dones de inteligencia y de sabiduría que están en conexión con la caridad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bien, este conocimiento experimental de Dios presente en nosotros deriva ¿de qué? De la fe iluminada por los dones de inteligencia y de sabiduría, dones del Espíritu Santo, que están en conexión con la caridad. El que tiene la caridad tiene los 7 dones del Espíritu Santo y tiene las 4 virtudes infusas: prudencia, justicia, frutos de templanza. El que está en pecado mortal pierde todo esto, menos la fe y la esperanza, que queda como la lámpara sin la electricidad. Por eso la fe sin la gracia y la caridad no salva. De ahí se sigue que normalmente irá aumentando según se vaya progresando en caridad, tanto en el aspecto de la contemplación como de la acción. Entonces noten esto: en la medida que crece la caridad, bien, aumenta también la contemplación y la acción. Mientras más una persona es santa, más crece en caridad, más su oración, su meditación y su acción son grandes y fructuosas. También diremos más adelante que la contemplación infusa, donde se desarrolla esta experiencia, comienza, según San Juan de la Cruz, en la vida iluminativa y se perfecciona en la unitiva. Este conocimiento de Dios y de su bondad crecerá con él de nuestra nada y miseria, según las palabras que en revelación fueron dichas a Santa Catalina: yo soy el que es, tú eres la que no es, dijo nuestro Señor. Yo soy el que es, tú eres la que no es. Entonces, en la medida que un alma crece en santidad, bien, crece también en humildad. En humildad. Es importante esto también. Ve nuestra miseria, no es nada. Se sigue igualmente de aquí que cuando la caridad aumenta notablemente en nosotros, las divinas personas son enviadas de nuevo, dice Santo Tomás, porque se hacen más íntimamente presentes en nosotros en un nuevo grado o modo de intimidad. Entonces, por eso cada comunión, cada confesión debería hacer crecer la caridad. Y mientras más la caridad es intensa, más esta presencia de Dios es intensa en nosotros. Como por ejemplo cuando hay un poco de sol, cuando hace frío, un poco de sol, hay luz, hay sol, pero no siente el frío, ¿no? Cuando crece el sol, ya uno está sudando de calor, y viene esto, mientras más crece la caridad, más se hace presente esta presencia de las divinas personas. Entonces aquí dice el padre Garrigou Lagrange: cuando la caridad aumenta notablemente en nosotros, las divinas personas son enviadas de nuevo, porque se hacen más íntimamente presentes en nosotros en un nuevo grado, un modo de intimidad. Esto acaece, por ejemplo, en el momento de la segunda conversión, que señala el ingreso en la vida iluminativa. Residen finalmente en nosotros no solamente como objetos de conocimiento de amor sobrenaturales, sino como principios de operaciones de esa misma naturaleza. Jesús dijo: mi Padre opera siempre y yo con Él, sobre todo en la intimidad del corazón, en el fondo del alma. Entonces, mientras más dejamos Dios actuar, más Dios actúa en nosotros en el bien. Más importa prácticamente no olvidar una cosa:
que Dios no se comunica de ordinario en la criatura, sino en la medida de sus disposiciones. Eso nótalo. Dios se comunica a la criatura en la medida de sus disposiciones. Con otras palabras, en la medida que nos entregamos a Dios, Dios se entrega a nosotros. Noten esto. En la medida que nos entregamos a Dios, Dios se entrega a nosotros. De ahí ser atentos a practicar siempre la caridad, incluso con los enemigos. En la medida que nos entrega a Dios, Dios se entrega a nosotros. Cuando estas se hacen más puras, las divinas personas se hacen también más íntimamente presentes y operantes. En tal caso, Dios nos pertenece y nosotros a Él. Y deseamos ardientemente progresar en su amor. Entonces, mientras más nos consagramos a Dios y cumplimos el Evangelio, más Dios actúa en nuestras almas. Esta doctrina de las misiones invisibles de las divinas personas a nosotros es uno de los más poderosos motivos de adelanto espiritual, dice el padre Chardon en la cruz de Jesús. Noten eso también, Esta doctrina de las misiones de presencia invisible de la divina persona en nosotros es uno de los más poderosos motivos de adelanto espiritual, porque mantiene el alma en constante aspiración a su adelantamiento y siempre en vela para realizar incesantes actos de fortaleza y fervor en todas las virtudes. Entonces, en la medida que yo me entrego a Dios, cumplo lo que Dios dice, amo a Dios y cumplo sus mandamientos, Dios está en mí y Dios se entrega a mí. Porque los santos incluso milagros hicieron porque ellos se entregaron totalmente a Dios. Ahora los charlatanes pretenden hacer milagros de su cosecha mintiendo o interviniendo el demonio. Eso es una estafa, ¿no? Entonces, muy importante esto, nótenlo. Esta doctrina de las misiones invisibles de las divinas personas a nosotros es uno de los más poderosos motivos de adelanto espiritual, porque mantiene el alma en constante aspiración a adelantar y siempre vela para realizar incesantes actos ¿de qué? De fortaleza. De fortaleza contra su tibieza, contra su flojera y fervor en todas las virtudes, a fin de que progresando en la gracia, este nuevo adelantamiento arraiga a Dios de nuevo a ella en una unión más íntima, pura y vigorosa. Entonces, esta presencia de Dios, podemos dar el ejemplo de la luz, tiene 15 watts, 20 watts, 30 watts, 80 watts, 500 watts, 2500 watts, hay mucho más. Entonces, en la vida que nos entregamos a Dios, Dios se entrega a nosotros. Otro punto, ¿cuáles son nuestros deberes para con nuestro divino huésped? ¿Cuáles son nuestros deberes? Él mismo nos dice, hijo mío, dame tu corazón, Proverbios 23, 26. Yo estoy a tu puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su morada, cenaré con él y él conmigo. Entonces, en la medida que abrimos a Dios, Dios viene a nosotros. El alma del justo es como un cielo todavía oscuro, ya que la Santa Trinidad está en él y un día la ha de ver con claridad cara a cara en el cielo. Nuestros deberes hacia este huésped divino se pueden resumir así. 1. Pensar con frecuencia en él y decirse, Dios mora en mí. 2. Consagrar a las divinas personas el día, cada hora, diciendo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 3. Acordarse que el huésped interior es para nosotros fuente de luz, consuelo y fortaleza. El huésped es para nosotros fuente de luz, consuelo y fortaleza. 4. Orar a Él con las palabras del Señor. Ora a tu Padre que está en lo más escondido de tu alma, Él accederá a tus ruegos. Otro punto, adorarle diciendo, Magnificat anima mea Dominum. Mi alma glorifica al Señor, lo que dijo la Virgen. Creer en Él, confiar en Él
amarle con un amor cada día más puro, más generoso y más encendido. Amarle imitando sobre toda su bondad, según las palabras del Señor. Sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. En Mateo 5:48. Que todos sean uno, como vos, Padre, y yo somos uno. En San Juan 17:21. Entonces tenemos que ser conscientes que Dios sí está presente en nuestra alma y debemos hacer todo, incluyendo los deberes más sencillos de la vida, barrer, planchar, cocinar, no sé, cualquier cosa que hagamos, hacerlo todo por amor a Dios, con fe, bajo la mirada de Dios. Si esto hacemos, dichosos somos. Todas estas cosas inclinan a pensar, cada vez lo veremos más claramente, que la vida mística, la vida de unión del alma con Dios, caracterizada por la actualidad del conocimiento experimentado de Dios en nosotros, lejos de ser en sí extraordinaria, es la única plenamente normal. Somos los santos que sin excepción, solos los santos que sin excepción la viven, están plenamente en el orden donde deben estar. Solos los santos que sin excepción viven esa realidad de la presencia de Dios en sus almas, están plenamente en orden donde deben estar. Antes de haber encontrado esta unión íntima con Dios presente en nosotros, somos en cierto modo como almas medio dormidas. El despertar espiritual todavía no ha llegado. Antes de haber encontrado esta unión íntima con Dios presente en nosotros, si estamos en gracia de Dios, somos en cierto modo como almas medio dormidas. El despertar espiritual todavía no ha llegado. De un misterio tan consolador como es la inevitación de la augusta Trinidad en nosotros, solo tenemos un conocimiento superficial y teórico, a pesar de ser vida que se desborda y se nos ofrece a todos. Antes de haber entrado en la intimidad de la unión con Dios, aún no tenemos hacia Él toda la adoración y el amor debidos. Si consideramos de ordinario al único necesario como la cosa principal que necesitamos. El único necesario es esta vida de fe, de caridad. De la misma manera, aún no tenemos conciencia real y profunda del don que se nos ha dado en la Eucaristía, y solo superficialmente comprendemos lo que es el cuerpo místico de Cristo. El cuerpo místico nosotros de Cristo formamos como un solo ser delante de los ojos de Dios. El Espíritu Santo es el alma de este cuerpo místico cuya cabeza es Jesucristo. Esa es la iglesia, el cuerpo místico de Cristo. Como en nuestro cuerpo el alma está toda en todo Él, y en cada una de sus partes, y ejerce sus funciones superiores en la cabeza, así el Espíritu Santo está entero en todo el cuerpo místico, todo entero en cada uno de los justos, y ejerce sus funciones más elevadas en el alma santa del Salvador y por ella en nosotros. Repito, esto es importante. El Espíritu Santo, ese es el amor personal del Padre y del Hijo, es el alma de ese cuerpo místico que es la iglesia, cuya cabeza es Jesucristo. Como en nuestro cuerpo el alma está toda en todo Él y en cada uno de sus partes, y ejerce sus funciones superiores en la cabeza, así el Espíritu Santo está entero en todo el cuerpo místico, todo entero y cada uno de los justos, y ejerce sus funciones más elevadas en el alma santa del Salvador y por ella en nosotros. El principio vital que así realiza la unidad del cuerpo místico es mucho más unitivo que el alma que consigue la unión de nuestro cuerpo, más que el espíritu de una familia o de una nación. Y ese es el Espíritu Santo santificador, fuente de paz y gracias, manantial de aguas vivas que brotan en duración eterna. El río de gracias que procede del Espíritu Santo remonta incesantemente hacia Dios en forma de adoración, de súplica, de méritos, de sacrificios.
es la elevación hacia Dios, preludio de la vida del cielo. Tales son las realidades sobrenaturales en que nos debemos empapar cada vez más, y solo en la vida mística se ilumina verdaderamente el alma, y solo en ella comprende el don de Dios con la conciencia pura y profunda y radiante necesaria para responder plenamente al amor con que Dios nos enaltece. Si Dios quiere, en la capítulo 5 vamos a ver ahora el influjo de Cristo Redentor sobre su cuerpo místico, sobre la iglesia. Entonces toda alma que vive en gracia y en caridad es templo y morada de Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, lo que llamamos la presencia trinitaria en el alma. Toda persona que está en pecado mortal pierde esta presencia de Dios en sí. Dios se retira, el demonio entra. De ahí vienen los graves problemas. Pidamos a Dios misericordia por todas las veces que hemos fallado. Y si hemos hecho pecados graves, mortales, confesarnos cuanto antes, sin ocultar ningún pecado, para recibir la gracia, la caridad, los dones del Espíritu Santo y virtudes, y hacernos como hijos de Dios. El alma en pecado mortal, el alma cristiana bautizada, es como el foco, la lámpara, pero sin electricidad, sin luz. Así es el alma en pecado mortal. Tiene fe y esperanza, pero ya no tiene la caridad y la gracia, ni los dones del Espíritu Santo y las virtudes infusas. El que tiene gracia de Dios, bien es templo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y mientras más, con la ley de Dios, la oración, los sacramentos y la acción personal también, hace esfuerzos para progresar, amar a Cristo y cumplir sus mandamientos, más esta presencia crece en su alma y más Dios actúa. En la medida que nos entregamos a Dios, Dios se entrega a nosotros. Esto es lo que hicieron los santos y esto es lo que no hacemos nosotros por ciegos, por débiles, por no medir esto. Entonces seamos generosos en el camino de Dios, cumplamos lo que dice nuestro Señor: el que me ama guarda mis mandamientos, y yo, el Padre, vendremos en él y en él haremos morada. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.